es que a lo mejor pues en ese rango de entre 20 y 25 años tenemos mucha prisa. Es decir, es como que, vale, me pongo con el CFA nivel 1 y quiero ser ya CFA Charter Holder. O me pongo con el tal y me comparo con otro que está haciendo tal. No va de esto. Tiempo para progresar, tiempo para crecer profesionalmente, hay muchísimo. Vas a hacer una entrevista de trabajo y les va a dar igual que seas CFA 1, 2, 3, 4 que 17. O sea, te van a poner un modelo y te van a decir, resuelve. Hay que tenerlas en un contexto en el que no hay que tenerles miedo. Es decir, tú tienes una serie de conocimientos y la persona que está enfrente tuyo muchas veces lo que busca es ver si la persona que tienes delante es una persona resolutiva. Que para esas personas que están iniciando sepan un poco más de tu trabajo, porque creo que es un trabajo poco conocido. ¿Nos podrías decir un poco qué le sucede al Barça? ¿Cuál es la situación financiera actual del club? El problema del FC Barcelona, desde mi punto de vista también, y esto creo que es algo notorio, que a lo mejor yo puedo decir, no, esta empresa vale tanto ya, pero es que no te has enterado que quien tiene la prelación de cobrar antes es una empresa que está al lado, que tiene una deuda más subordinada que tú y que hasta que no cobre esta subsociedad o hasta que no cobre este inversor, tú no te llevas nada. Me ha ocurrido, ¿no?, algunas veces casos de gente que dice, ya, pero si yo he ganado tanto, no sé qué, y luego miras y bueno, ya, pero es por apreciación de divisa o es por tal. O sea, no sé si estás entendiendo bien en qué estás invirtiendo. Y tú que has visto tantos estados financieros de clubes y demás, ¿qué es la parte más importante de un equipo de fútbol? Los salarios lastran enormemente, es decir, es un coste de los más importantes. Lo único que podemos decir es que el Barça ya no está en quiebra. Sí. Bueno, o sí. Antes de empezar con el episodio, quería comunicarles que a partir de hoy quedan abiertas las plazas para WIC, una formación que hemos creado totalmente por correo electrónico sobre valoración, contabilidad, psicología de inversión, portfolio management y análisis cualitativo. Y te preguntarás, ¿por qué WIC? Pues básicamente WIC nace por una necesidad que teníamos nosotros de haber consumido muchísima formación. Sin embargo, nunca creemos que ninguna de estas formaciones llegaba al nivel adecuado para ser inversor de verdad y pasar, por ejemplo, un proceso para ser analista en banca de inversión o en un fondo de inversión. Entonces, WIC nace con la idea de que sepas de verdad sobre contabilidad, de verdad sobre valoración. En las formaciones normales lo que se suele hacer es dar la contabilidad de una manera muy, muy básica, pero no se profundiza, no te muestran cómo se interconectan los estados financieros, qué ocurre si hay un impairment, qué ocurre en el resto de estados financieros y este tipo de cosas. Además, estoy seguro que te estás preguntando ¿por qué por correo? Básicamente porque nosotros también hemos consumido muchísimos cursos, formaciones de este estilo, de los de ver vídeos o clases en directo, y creemos que es una pérdida de tiempo totalmente. Creo que de 1 hora y media que se suele dar clases, probablemente solo hayan 20 minutos de forma efectiva. Entonces lo que queremos hacer nosotros es concentrar todas estas lecciones en correos, que además de poder leerlos, también tendrás vídeos grabados con explicaciones, un formato audio en caso de que no puedas leerlo, no te guste leer o prefieras simplemente escucharlo. WIC mejora de forma constante, entonces no solo comprarás el WIC actual, sino que comprarás el WIC de dentro de 5 años, como siempre decimos nosotros, como un Tesla, siempre estará actualizado y mejorado con el paso del tiempo. Así que nada, te dejo en el primer enlace de la descripción toda la información relacionada con WIC. Muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Inversor. Mi nombre es Idafe, para aquellos que no me conozcan, yo estoy aquí con Sualén y con David. Y bueno, estamos hoy con un invitado muy especial porque los tres literalmente hemos visto los vídeos del canal de YouTube y demás y hemos seguido un poco su carrera como tal. Entonces, bienvenido Héctor Moedano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío estar aquí, compartir un ratito con vosotros. Y bueno, me alegra mucho de que todo ese trabajo muchas veces en YouTube o un poco de intentar, ¿no?, poner granitos de arena a gente joven, a gente que como yo pues en su momento tenía interés por los mercados financieros, por la bolsa, pues que esté siendo de ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, encantadísimo de estar hoy aquí. De hecho, yo me acuerdo perfectamente el vídeo en el que te conocí, que era el vídeo mítico de MBA versus CFA versus Master in Finance. Eso es. Porque estábamos nosotros así un poco viendo cómo, que bueno, lo haremos ahora, qué rumbo tomar, qué era mejor y demás. Entonces, creo que ese era el vídeo con el que yo te conocí. No sé si tú... Yo te conocí con el cursito de renta fija, pero porque estaba como interesado un poco en aprender eso, aparte de lo que era la bolsa y tal, sí. Busqué y me saliste y a partir de ahí ya... Me enganché un poco. En YouTube hay una cosa que, bueno, al fin y al cabo yo no me dedico a YouTube, yo tengo mi trabajo, luego hablaremos un poco de la parte de renta fija, pero sí que hay una cosa que tengo muy clara en YouTube, que es intentar tener un canal que tenga el contenido que a mí me gustaría ver. Es decir, toda la parte de los cursos, toda la parte de CFA, toda la parte, incluso que ahora empezamos con un poco de programación y finanzas, etcétera.
son recursos que creo que son muy necesarios, que ayudan también, sobre todo a descubrir, a tener un poquito un espacio en el que pues, cualquier persona interesada en los mercados financieros pues, pueda tener un apoyo. Y la verdad que el feedback que estoy recibiendo es positivo, me alegra mucho en esa línea. Y luego tiene un concepto que siempre lo he pensado, que es poder ayudar a personas pues, que por desgracia pues, no tienen los medios, no tienen la capacidad de poder pagarse un curso, como podemos tener pues, a lo mejor nosotros. Y bueno, pues eso también cuando de vez en cuando me llega algún mensaje o algún, no sé, algún agradecimiento en LinkedIn, en alguna red social, pues como que digo, vale. Esos minutos, esas horas de trabajo, de crear las presentaciones, de editar, etcétera, pues creo que ayuda mucho y supongo que vosotros también con el trabajo y con los podcasts que estáis haciendo, pues también, ¿no? Estaréis ayudando a muchísima gente y creo que es lo bonito de todo esto. Sí. Y bueno, para empezar, ya... Porque iba a preguntarte sobre tu canal de YouTube, pero mejor te presentes y ahora te hablaremos sobre el canal y te preguntaremos cosas. Entonces, ¿quién es Héctor Mohedano? Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo siempre me he considerado pues un chaval normal. Soy de Valencia, tengo 28 años, cumplo ahora en noviembre 29. Desde pequeño siempre me ha gustado el mundo financiero, se me han dado bien los números y siempre he tenido, ¿no? Como eso que nos pasa a todos cuando estamos a lo mejor entre los 16, 20 años, pues descubres a lo mejor el mundo de la bolsa, el mundo de las inversiones, tienes alguna... No sé, lees libros de análisis y empiezas un poquito, digamos, a explorar algo que no conoces bien, que te llama la atención y que empiezas a desarrollar. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, luego un posgrado en Bolsas y Mercados, luego tuve la suerte también de participar en el programa de ICEX, del Instituto de Comercio Exterior. Y pues bueno, durante todos estos años he estado trabajando en banca principalmente. Y bueno, dentro del programa de ICEX me fui a Austria como parte de uno de los años de prácticas que tienes dentro del programa y estuve trabajando dentro de la oficina comercial de España en Viena, pues llevando toda la parte de análisis de comercio exterior, principalmente bilateral entre Austria y España. Esto es algo, alguna vez en los vídeos lo he comentado, que es que yo actualmente trabajo en la Bolsa de Viena, soy el responsable de emisiones corporativas de renta fija, ¿no? Básicamente lo que hacemos es ayudar a estructurar y a emitir pues, los bonos que los emisores pues, al final necesitan para sus emisiones de deuda. Y es una cosa muy curiosa porque yo llego a este puesto de trabajo, llamémoslo así, gracias a YouTube. Es una historia bastante bueno, curiosa, os la cuento porque además también llama la atención y que hay veces que... Es decir, ¿dónde te lleva la vida por hacer cosas que en el corto plazo no le prestas la importancia, pero vas creando, ¿no? Hay unas, no se suele decir la buena suerte. La suerte es aquello que depende de la probabilidad y la buena suerte es cuando tú creas el contexto para que esa suerte se dé o cuando tienes más probabilidades de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, un examen, yo puedo poner ABC, ABC, ABC y aprobar, eso es suerte, pero puedo tener la buena suerte que es estudio y luego, pues en las de ABC puedo tener, pues oye, cierto pensamiento, puedo pensar, puedo estar ahí un poco listo y la acierto, ¿no? Entonces esa sería la buena suerte. Entonces, volviendo al punto inicial, pues bueno, yo estaba en Viena y bueno, es un país pues muy, muy bancarizado, donde los mercados de capital están bien desarrollados. Y yo empecé pues a dar una vuelta, oye, ¿cuál es el ecosistema financiero de Viena? A lo mejor, pues oye, hay oportunidades, hay bancas de inversión, hay fondos, y me apetece pues un poco explorar, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Y en ese momento di con la Bolsa de Viena. Una institución de 250 años de historia, fundada por María Teresa. Beethoven había comprado bonos y dije, guau, de aquí sale una historia chula que puedo contar en el canal de YouTube. De hecho, pues ese vídeo existe, o sea, os lo puedo compartir si alguno quiere verlo. Y les mando un correo electrónico al equipo de marketing y les digo, chicos, mira, soy Héctor, estoy en Viena, trabajo en la embajada y bueno, resulta que tengo un canal de YouTube y me gustaría contar vuestra historia. Total, que me invitan allí, les explico el proyecto, les un poco la idea que yo tenía en mente y les gusta.
Y dice, venga, pues pásate en un par de semanas, lo grabamos, te ayudamos con toda la información, documentación que necesites y genial. Y yo pues me voy allí, grabo el vídeo y lo preparo, lo subo tal y se lo comparto pues para que lo puedan también utilizar pues a modo un poco comercial porque el vídeo estaba en castellano, allí teníamos pues, bueno, en aquel que entonces clientes de España actualmente y bueno, lo curioso es que al poco tiempo de yo haber subido ese vídeo y de haber conocido un poco a los integrantes de los equipos de allí de la Bolsa de Viena, porque me los habían presentado, etcétera, le dan la vuelta estratégicamente o le dan bueno, sí, al final le dan una vuelta, ¿no? Y como teníamos clientes en España, pues la figura de un interlocutor que pudiera hablar español para coordinar los clientes en España y hacer un poco ese desarrollo de negocio, era algo que les interesaba, ¿no? Y recuerdo perfectamente que el que es ahora mi jefe, Matías, me manda un mensaje por LinkedIn y me dice, hola Héctor, recuerdo que estuviste por aquí hace no mucho tiempo, tal, tenemos un proyecto que nos gustaría pues comentarte, a ver cómo podemos colaborar o si estás por Viena, tal. Y bueno, de todo esto sale el proceso de selección para empezar en la Bolsa de Viena, precisamente pues por haber tenido una iniciativa que en su momento yo hacía por gusto, que obviamente pues los ingresos de YouTube no son, digamos, mi core, no es de lo que yo vivo, y por lo tanto, pues fíjate, ¿no? A dónde te puede llevar la vida con proyectos como estos, y que es lo que yo siempre trato de recomendar, ¿no? A cualquier persona que tenga una idea es tira para adelante, inténtalo, sobre todo ponle ganas, hay veces que la motivación no va a salir, pero si tú generas un modelo, generas una estructura, te rodeas de gente buena, ¿no? En mi caso es un canal más individual, el vuestro sois 3, ¿no? A lo mejor hay un día que alguno de vosotros pues está un poco más decaído, no tiene ganas, pero la ayuda de los demás o la ayuda de alguno de vosotros es lo que al final va a hacer que eso tire para adelante, ¿no? Y vais a conocer a gente súper interesante, os va a abrir puertas, os va a dar, bueno, al final marca personal y eso... aparte, obviamente, te lo tienes que currar mucho, pero es algo también muy bonito y si encima podéis ayudar y podéis un poco, pues, como digo, si hay una persona a la que le echáis una mano en cualquier cosa, es que ya no es ni siquiera un suscriptor, ¿no? Es alguien que de verdad te quiere, te tiene aprecio y a mí tampoco me ocurre tanto, ¿no? Pero alguna vez que he podido coincidir con algún suscriptor, etcétera, pues es algo que te llena mucho. Entonces... esa sería más o menos creo que un pequeño repaso de quién es Héctor, dónde estoy ahora y bueno, pues podemos también avanzar en algunos de estos temas. Porque el caso hoy os lanzo también, ¿no? El tema del CFA es algo que también ha marcado mucho la parte del canal. Yo arranqué con el canal en COVID, ¿no? Hubo gente que aprendió a cocinar. Yo en mi caso pues estaba con el CFA y bueno, también es otra parte del proyecto también muy bonita. De hecho, esa época, cuando el COVID y tal, es cuando yo creo que muchísimas personas en España y en el mundo entero comenzaron a interesarse mucho por los mercados y seguramente la propia inercia que cogiste en esa época te habrá ayudado muchísimo a poder ir desarrollando, sobre todo, por ejemplo, lo del CFA, que es algo súper nicho. Sí. No, yo quería preguntarle eso. Exacto. ¿Cómo empiezas un canal de YouTube en algo tan nicho? O sea, no hay nada más nicho que... O sea, la finanza ya es un mundo literalmente nicho. Mata el CFA. Claro. Como... Esto, bueno, ocurre un poco porque, bueno, el COVID yo creo que todo el mundo, pues, más o menos estábamos un poco aburridos, ¿no? Sí. Creo que fue una época, pues bueno, un poquito compleja en muchos aspectos. El tema está en que yo en aquel momento estaba preparándome el CFA nivel 1 y además tenía mucho tiempo. Entonces yo recuerdo que me hacía apuntes, me hacía resúmenes, yo digo, ostras, este material está bastante bien. Yo creo que esto de alguna manera lo puedo compartir, creo que no se me da mal el explicarme, el tal. Esto en YouTube lo de siempre, yo veo mi primer vídeo y lo tengo que quitar de la vergüenza que me da. No, nos pasa, Nos pasa a todos. O sea, me da vergüenza además, Sí, con mi antiguo ordenador, sin micro, sin cámara, grabando sobre una presentación. Bueno, en fin, invito aquí a la audiencia a que vayan al primer vídeo y que se rían un poco con esto. Pero lo curioso es eso, ¿no? Empiezas.
Entonces me empecé a dar cuenta de que había bastante gente, ¿no? Entendedme dentro de este contexto, pero había gente que tenía la misma problemática, que era la de poder estructurarse el estudio o tener, entre comillas, el CFA, salvo que te apuntes a una academia o tengas algún grupo de trabajo, etc., es bastante solitario. Tienes que echar muchas horas, te surgen muchas dudas. En aquel momento tampoco teníamos ese chat GPT, que ahora mismo es fantástico. O sea, para mí es mi mejor compañero para todo lo que estudio. Literalmente no puedo vivir sin él. Pero es que da igual, le mandas un ladrillo y te lo responde. Es que es fantástico. En aquel momento no. ¿Vale? Entonces yo creo que yo cumplía un poco esa tarea de decir, tengo dudas, aquí hay otro chico que está pasando por lo mismo, no está haciendo los vídeos desde la perspectiva de un profesor que me lo está contando, sino de una persona que está viviendo la misma experiencia que estoy viviendo yo de estudio. Aparte, pues obviamente si había cosas que yo podía explicar, pues fantástico. Entonces yo creo que hubo muchísima gente que se sintió identificada, luego incluso gente que me ha dicho muchas veces, Héctor, me animé a estudiar el CFA porque, oye, empecé con tus vídeos, tal, descubrí un examen, luego había 2-3 áreas que se me daban bien y dije, venga, va, pues me pongo y luego las he aprobado. Incluso gente que directamente me ha dicho, es que aprobé el examen gracias al curso o gracias al tal, y digo, joder, pues fantástico, ¿no? Hay veces que así empezó todo y es un examen también que da mucho juego por el hecho de que tiene pues una reputación bastante grande, bueno, pues al final yo creo que todos los chavales en general, ¿no? Que tengamos pues cierto interés, ¿no? Por los mercados financieros, pasamos por ahí alguna vez. Y un poco lo que mencionabas anteriormente de esos vídeos de CFA frente a máster financiero, frente a MBA, pues yo creo que también ayudaban un poco por estructurar las ideas y la gente lo agradecía bastante. Yo te quería preguntar por eso. Para alguien como nosotros que queremos acabar en el sector y demás, ¿qué recomiendas? ¿CFA? ¿MBA? Bueno, en este caso yo creo que no hay algo mejor o algo peor. O sea, yo creo que todo pasa por tratar, porque saberlo al 100% es muy difícil, pero de tratar de saber dónde quieres no terminar, pero sí que es tu siguiente paso. Es decir, el mercado financiero, los mercados financieros son muy amplios. Tenemos bonos, tenemos acciones, tenemos derivados, tenemos incluso, o sea, fuera de lo que es capital markets puro, tenemos asset management, tenemos wealth management, tenemos muchas alternativas en las que lo primero que invito yo a todo el mundo es a entenderlas bien. Es decir, ¿qué implica cada área? Porque no es lo mismo hacer una gestión patrimonial que hacer una originación de un bono. No es lo mismo hacer un modelo financiero que, pues, no sé, pues comprar un fondo de inversión o estructurar una cartera. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, si tú desde el punto de vista tienes muy claro que quieres ser analista, es decir, que vas a requerir entendimiento de los mercados financieros, que vas a necesitar un entendimiento de cierta tipología de producto, cierto tal, la especialización del CFA es fantástica. ¿Por qué? Es verdad que es larga, pero es muy exigente. Yo también he sido un poco, ¿cómo decirlo? El CFA hay veces que peca obviamente de formalidad o de ser excesivamente teórico, pero bueno, creo que en algunas cosas, ¿no? Que podrían ser un poco más prácticas, pues está evolucionando, pues con el caso de la programación, de los módulos skills, etcétera, que está añadiendo y eso está muy bien. El CFA no es el único examen. Luego tenemos el CAIA para inversiones alternativas, tenemos el FRM para riesgos. Entonces ahí es donde voy en qué es lo mejor para. Si tú eres una persona que pues, te gusta más trabajar en un hedge fund o quieres trabajar en un private equity o en un private debt o a lo mejor en algún otro tipo de, digamos, de entidad que a lo mejor hace inversiones de otra tipología, el CFA en ningún caso va a ser limitante porque también hablas o también estudias inversiones alternativas, pero obviamente una profesionalización o tener unas skills muchísimo más ad hoc te va a abrir más puertas. Dicho esto, tampoco son, digamos, contrarios el hecho de estudiar luego un máster financiero o un MBA. El MBA sí que es verdad que es muchísimo más global y también tiene un componente de estrategia o estrategia corporativa
que creo que también es muy interesante porque para todo analista el hecho de entender toda la cadena, es decir, una empresa o un banco, una institución financiera, no deja de ser una empresa. Y esas empresas suelen tener pues 3, 4 factores de crecimiento, tienen una estructura, tienen unos empleados, tienen competencia. Es decir, entender cómo va el negocio donde estás trabajando también internamente te va a venir muy bien. Entonces, como digo, yo desde mi punto de vista creo que combinar a lo mejor alternativas del estilo de un máster financiero, un máster MBA, un máster estratégico con alguna certificación adicional, creo que es el match perfecto. Obviamente esto pues dependemos de los recursos que tenemos. Es decir, otra cosa también que creo que es súper útil para la audiencia, porque esto me pasa a mí personalmente y veo que también ocurre, es que a lo mejor pues en ese rango de entre 20 y 25 años tenemos mucha prisa. Es decir, es como que, vale, me pongo con el CFA nivel 1 y quiero ser ya CFA Charter Holder. O me pongo con el tal y me comparo con otro que está haciendo tal. No va de esto. Es decir, lo que hay que... O sea, tiempo para progresar, tiempo para crecer profesionalmente, hay muchísimo y mucho más del que creemos. Es decir, o sea, pensar que en una carrera a lo mejor de 40 años laboral, hay tiempo para rotar, para cambiar, para mejorar, para aprender, para estudiar, para todo. Es decir, no intentes tenerlo todo de los 20 a los 25. Pues bueno, un gran amigo que además he entrevistado muchas veces en el canal y que os invito también si lo queréis traer, Carlos Cremades, no sé si lo conocéis. Carlos, pues bueno, es una persona súper inteligente y ha tenido la suerte y el trabajo, que eso también es muy importante porque sé lo que se ha esforzado, fue CFA Charter Holder con 24 años. Pero eso es algo súper complicado, súper específico. Y está muy bien el hecho de fijarse, por ejemplo, en personas que destacan y que están, digamos, pero aterrizándolo a un consejo que de verdad puede ayudar a todas las personas que nos ven, es decir, tú traza tu plan, tu tiempo, tu estrategia. Los contextos personales son distintos, los contextos familiares son diferentes. No te intentes comparar con el que pues, ha tenido quizá la suerte de poderse pagar un máster en Estados Unidos y gastarse $100.000 ese año. Es decir, esto no va frente a, esto va en el progreso, en hacer las cosas bien, en aprovechar mucho las oportunidades, no tener ningún tipo de vergüenza para preguntar, proponer. La gente, a veces no nos damos cuenta, pero todo el mundo tiene cierta voluntad de poder ayudarte. Entonces, habrá gente que no te contestará en LinkedIn, etcétera, tal. Vale, estamos de acuerdo. Pero si de verdad, oye, hay una persona que quiere ayudarte, te va a echar una mano, te va a recomendar, te va a decir, oye, pues habla con tal persona o, oye, te recomiendo que vayas por aquí. Entonces yo creo que eso es un poco dentro de los consejos que pues para chavales, ¿no? Como nosotros, pueden funcionar muy bien. Es decir, establecer un camino, ese camino va a tener desviaciones, tenlas en el modelo, es decir, no pasa nada. Si lo puedes combinar con algún aspecto cuantitativo, habilidades útiles principalmente, habilidades que te van a destacar. Luego también el inglés importantísimo. Lo que antes era, pues sé inglés y ya tiro para adelante, ahora ya es incluso inglés y. Esto también es otra cosa. Modelización en Excel, importantísima. Hay veces que, o sea, es decir, vas a hacer una entrevista de trabajo y les va a dar igual que seas CFA 1, 2, 3, 4 que 17. O sea, te van a poner un modelo y te van a decir resuelve. Hay gente que no ha estudiado nada de finanzas y lo resuelve o que digamos, sabe utilizar bien las herramientas, Power BI, etcétera. Y como digo, es decir, la teoría está muy bien, pero ¿cómo trazamos un plan? Metiendo todos los inputs correctos con las herramientas correctas para llegar a lo que ese empleador me va a exigir, me va a pedir. Hay cosas que a lo mejor no me las van a pedir, pero si las tengo y las puedo implementar, pues voy a ir más rápido que el de al lado. Entonces, como digo, esas serían las dos vertientes. La primera, trazar un plan personal con todo esto que de verdad pues vale la pena y que es útil. Y luego, como digo, pues no intentar, no tener prisas, no compararse con el de al lado. Está bien tener como referencias,
pero como digo, no agobiarse por el hecho de que, pues oye, pues una persona en LinkedIn de repente pone que va a empezar un programa en no sé dónde. Muy bien, perfecto. Oye, fantástico, pero centraros de verdad, daros la importancia, esforzaros en lo que depende de vosotros realmente y a partir de ahí, pues todo lo demás viene rodado, ¿no? Entonces, un poco a la pregunta, yo creo que va por ahí, ¿no? No hay algo mejor o peor así en crudo, sino hay cosas mejores y que te van a generar contextos más favorables primero, dependiendo de dónde quieres llegar, y segundo, todo lo que puedas nutrir esa carrera te va a dar planes B, C, D, Y, el que sea. Te iba a decir que no solo, si te dejo ahora hacer la pregunta, que no solo es el hecho de qué hacer y demás, sino que puedes tener todo eso, te puedes tener el CFA o el máster, pero después también tienes la parte de las entrevistas, que es una parte que te tienes que preparar a tope. Sí. Y bueno, tenemos amigos y demás que han, bueno, incluso Davey ha pasado el proceso. Yo en su momento en banca privada para entrar en Bank Inter y tal. Son cosas que también te tienes que currar, no solo simplemente el hecho de que te hagas el MBA o hagas un CFA o lo que sea. Claro, ahí es donde voy. Es decir, la parte teórica te da el conocimiento para luego poder llegar a la práctica, pero no, es decir, el proceso no acaba ahí. Es decir, lo que hay que hacer es, como decía, implementar todos esos conocimientos y llevarlos a algo útil. Es decir, las empresas por lo general nos van a contratar por resolver cosas. Entonces, cuantas más habilidades tengas dentro del ámbito que se acerque a los problemas que vas a tener que resolver todos los días, pues de una manera más favorable vas a tener oportunidades. Luego, lo de siempre, las entrevistas, aquí hay dos factores. El primero es llegar a la entrevista y luego, una vez estás en la entrevista. Que no sé cuál es más complicado. Sí. Bueno, en mi caso, por contar también una experiencia que fue bastante bonita en ese aspecto, yo tenía 20 años, no, 22. Había justo terminando la universidad. Salió el programa de banca de inversión, digamos, ¿cómo decirlo? El Graduate Program de BBVA. Y fueron un montón de entrevistas, fueron 3-4, y al final, pues una última entrevista en las tablas, ahí, bueno, en Madrid, con un executive director de aquel entonces, pues bueno, había modelos, había esto de inglés, había un montón de cosas. Y recuerdo bastante, ¿no? Un poco todos esos factores que había que tener en cuenta, la preparación, el hecho de leer papers de cómo preparar este tipo de entrevistas, las cosas donde te pueden pillar, no te pueden pillar. En ese Graduate Program daban 7 plazas, me quedé el 12 de unas, no sé si 500, 600 personas que nos presentamos, éramos bastantes. Y fue un poco también, es decir, la parte del aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que dependió de mí estuvo hecho. Todo lo demás, si luego pues hubo 11 personas que lo hicieron mejor que yo, oye, perfecto. O sea, esto te sirve de aprendizaje para el siguiente reto que vas a tener. Y entonces, pues querrás que haya 10, y luego 9, y luego 8, y así, hasta poder conseguirlo. También, pues un poco me acaba de venir a la cabeza un libro súper interesante desarrollado escrito por Pedro Garrido, que son 100 preguntas para una entrevista de M&A, muy recomendable. Y que además, si no recuerdo mal, los fondos o el dinero que se recauda de la compra del libro van para una fundación. Entonces, bueno, os lo lanzo para el que quiera. Yo de vez en cuando pues hago algún sorteo en Twitter con Pedro para darle visibilidad y la verdad que vale bastante la pena. Son preguntas a veces cortitas, pero que tienen mucho sentido en el contexto de una entrevista, porque nos van a preguntar, oye, ¿cómo calcularías el ratio de cobertura de intereses para una empresa cíclica que está no sé dónde? Pues ese tipo de cosas que están bastante bien y que creo que todas las personas que están en ese punto, ¿no? de aprender, pues viene fantástico para primer trabajo, segundo trabajo o el que sea, ¿no? Esto no termina nunca muchas veces. De hecho, es que yo me gustaría antes de que pase que hable su. que
que creo que es súper importante que la gente entienda, tal y como lo has dicho, que las propias entrevistas normalmente no es solo porque la gente como que tiene un poco el concepto de, bueno, yo estudio, me saco mi máster, mi grado, tal, y ya luego con pasar el filtro del currículum, ellos se piensan como que van a llegar a una entrevista más bien así behavioral, de que te pregunten cosas y tal, y realmente es que en finanzas las entrevistas son muy duras y tienes que estudiar como si estuvieras estudiando para un examen y aprenderte las guías como la que has mencionado de Pedro Garrido a tope y tenerlo todo súper claro y al final dejar como un aspecto de que si no me cogen sea por el factor externo de que no me han escogido porque les ha cuadrado mejor otro candidato, pero nunca porque te equivoques, porque de hecho con que te equivoques en una pregunta que no sea muy difícil ya estás automáticamente descartado por lo general. O sea, obviamente va a depender un poco de la interacción muchas veces, porque obviamente pues puede haber preguntas más abiertas, otras más cerradas, ¿no? Algo súper flagrante que no sé, que te pueden invalidar, entre comillas. Pero como digo, las entrevistas, ¿cómo decirlo? Hay que tenerlas en un contexto en el que no hay que tenerles miedo. Es decir, tú tienes una serie de conocimientos y la persona que está enfrente tuyo muchas veces lo que busca es ver si la persona que tienes delante es una persona resolutiva. Recuerdo también en la universidad que hacíamos como algún simulacro o alguna cosa así y recuerdo que uno de los profesores dijo en su momento de una pregunta, ¿no? A modo como si fuese un business, bueno, un caso, ¿no? Como si estuviese en una entrevista, ¿no? Y decía, ¿cuántas pelotas de golf hay en el mundo? Esa era la pregunta, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, no te están pidiendo el número exacto, porque eso no lo sabe nadie. Pero lo que te están pidiendo es cómo razonas. Pues dices, oye, pues yo considero que me lo invento, a lo mejor estoy diciendo unas cifras, no juego a golf. De hecho, yo estaba en mi cabeza como intentando... Claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar, pues puede haber un 5% de la población que juega a golf. El 5% de la población es no sé cuánto. Teniendo en cuenta que hay países, pues por ejemplo en Europa, Estados Unidos y en otros sitios donde el golf está un poco más desarrollado, pues podemos aplicar un ajuste del 0,8. Además, también, pues a nivel demográfico, suele ser pues personas mayores de tanto. Entonces, y tú le estás contando entre comillas, un análisis que a lo mejor es completamente inválido. Es decir, tú no tienes las cifras, tú no tienes los números. Pero esa persona que está enfrente está entendiendo que tú eres capaz de razonar o de crear, al fin y al cabo, un argumento. Y eso es lo que muchas veces se busca también en finanzas. Es decir, que multipliques 5 por 5 no te lo va, o sea, no es relevante, entre comillas, porque te lo va a hacer un Excel. Entonces, lo que buscan es una persona que entiende por qué tiene que multiplicar 5 por 5. Y luego va a tener la capacidad suficiente para utilizar las herramientas que hay que utilizar para llegar al resultado. Entonces, este es a veces el encaje que muchas personas se agobian, se asustan en ciertas entrevistas, o que los ves, ¿no? Con hojas de fórmulas e historias. Y esto no va de esto. Es decir, incluso una persona que no se sabe una fórmula, si tú tienes conocimiento, vas tranquilo y confías en ti, aunque te equivoques en, oye, pues es que en el quick ratio, no sé si, ostras, el cash entra, no entra, o sea, que es, bueno, pero es capaz por lo menos de justificar, ¿no? De decir, bueno, pues entendiendo que una empresa tal en su contexto, y puedes dar una respuesta que a lo mejor no es la correcta al 100%, pero la persona que está viéndote enfrente está diciendo, vale, es que es algo que como analista, si está en mi equipo y yo le pido que me lo calcule, esta persona sabe por lo menos dónde tiene que buscar, ¿no? Entonces, son ciertos encajes que como digo, una preparación desde el punto de vista del entendimiento y no solo el repetir, que, pues bueno, hay veces que ocurre. Entonces, bueno, por ahí. No sé si teníamos por aquí la pregunta de antes. No, nada, yo te iba a decir que gracias por esta, no me gusta la palabra, pero masterclass de cómo iniciarte en el mundo de las finanzas, cómo son los procesos, cómo tienes que tener la mentalidad. Es muy similar al póker, ¿no? Tú haces lo mejor que puedas con tu mano y sabes que lo hiciste bien. Lo que pasa es que si el otro tiene una mano mejor, pues mala suerte, ¿no? Y con todo esto de cómo has contado cómo se inicia los procesos y tal, también me gustaría que para esas personas que están iniciando
sepan un poco más de tu trabajo, porque creo que es un trabajo poco conocido. Me gustaría saber qué es un día normal tuyo. Perfecto. Bueno, es buena pregunta. Lo bueno es que como lo hago todos los días, pues me la sé, ¿no? Como os decía anteriormente, yo me dedico a coordinar todos los procesos de emisión de deuda de la Bolsa de Viena. Esto implica que bueno, empiezo desde 000 para el que no entienda nada de las emisiones de deuda, ¿vale? Al fin y al cabo, una empresa se puede financiar pues, por la parte del equity o por la parte de deuda, recursos internos o en este caso externos, si es a través de financiación. Entonces, bueno, un bono no deja de ser un contrato de financiación en la que pues, dos partes se ponen de acuerdo. Una le presta a otra y a cambio de ello pues, tú vas a recibir una serie de intereses. Existen diferentes tipos de bonos o tipos de instrumentos de renta fija. Tenemos pues instrumentos de mercado monetario, que son los que son bonos, entre comillas, ¿no? La palabra bono luego la voy a matizar porque es que un bono es una tipología de instrumento de renta fija, pero creo que en el vocabulario habitual hablamos de bono como, bueno, instrumento de renta fija en general, ¿vale? Entonces tenemos instrumentos de mercado monetario, que puede ser pues papel comercial, letras del tesoro, todo lo que tenga un vencimiento de un año. Y luego pues ya hay otro tipo de instrumentos, como por ejemplo las notas o los bonos a largo plazo / obligaciones. Entonces, bueno, dependiendo de las necesidades de cada empresa, pues se emiten una serie de instrumentos u otros. Un bono, pues de forma general o de forma más habitual, suele tener unos cupones que vienen a ser pues como esa parte de intereses que tú vas recibiendo por esa financiación y hay un vencimiento que se marca, ¿no? Pues por ejemplo desde el 2024 a 2030, un bono a 6 años. Y en principio pues está establecido, si no hay ningún tipo de amortización por el camino, de que tú tengas que devolver el principal. Entonces, bueno, como veis es muy similar a lo que podría ser un préstamo, pero con otra serie de características y por lo general pues los importes son mayores o pueden participar más financiadores a través de sindicación, etc. Entonces, bueno, todos estos emisores por algún motivo necesitan un proceso específico que es el de admitir a cotización estos instrumentos. Por regla general suele ser motivos fiscales, puede haber también pues porque tus inversores tienen un mandato específico que te obliga a que esos bonos estén listados y luego pues hay ya otros factores más específicos como pues el uso de esos bonos como colateral para requisitos específicos. Entonces, todas esas operaciones que se pueden hacer a través de SPV, se pueden hacer a través de entidades corporativas, lo hacen también pues, entidades financieras que estructuran sus productos, luego los canalizan a estos fondos de inversión que luego se comercializan en las bancas comerciales, bancas privadas, etc. Pues bueno, tienen un proceso en el que pues, hay que estar cerca del emisor, cerca de los asesores legales, entender muy bien cómo se registra ese bono, cuáles son las particularidades, cómo hay que hacer pues, esa solicitud de admisión para que los cupones estén bien reflejados. Hay cupones que son variables, hay cupones que son fijos. Todo eso es un poco mi trabajo. Entonces es un trabajo muy dinámico, muy relacional, porque tienes que estar en constante movimiento, hablando con muchos despachos, con muchas bancas de inversión, estando cerca de ellos. Es verdad que nosotros somos un poco agnósticos en lo que ellos originan, es decir, en el bono en sí mismo, pero al fin y al cabo nuestro trabajo es que esas emisiones salgan bien, ¿no? Entonces, por nuestra parte y un poco el día a día de mi trabajo es estar en contacto con todos los departamentos de DCM que trabajan con nosotros, con los despachos de abogados de Capital Markets y muchas veces con los emisores finales para estar muy cerca de ellos y tratar de resolver todas las dudas que van a ser necesarias para que ese bono se origine de la manera correcta y que luego, en otro proceso que se llama colocación, esos bonos se comercialicen a los inversores correspondientes. Entonces, bueno, implica viajar mucho, implica tener un conocimiento bastante importante sobre el mundo de la renta fija, porque hay operaciones muy, muy, muy distintas cada día, con instrumentos muy, muy, muy distintos. Y también
por lo general tus interlocutores suelen ser partners o senior partners de despachos o de bancos de inversión, que obviamente pues, su conocimiento es muy elevado y que aparte lo que están buscando en ti es de nuevo soluciones. Bueno, vamos a la bolsa de Viena, pero porque sé que lo vais a hacer rápido y lo vais a hacer bien. Si no, pues me voy a otro sitio. Entonces, bueno, este año justo hoy se publicaban los resultados del trimestre y bueno, pues tenemos la suerte de estar creciendo a un ritmo muy elevado, de ser el sistema multilateral de negociación más importante de toda Europa ahora mismo. Y bueno, pues es gracias un poco a esta especie, ¿no? de perfil técnico social coverage que es muy importante y que bueno, que también pues, te hace estar en contacto con muchísimos interlocutores y gente pues también muy, muy interesante de la que se aprende muchísimo. Yo escuchando ahora tu explicación, o sea, acabo de tener esta duda, a ver si puedes resolverme la que es. ¿Cuándo una empresa prefiere financiarse vía emitir bonos o, por ejemplo, en caso de que cotice en bolsa, emitir acciones? ¿Cuándo Vale. crees que es más Es decir, la financiación vía equity o la financiación vía deuda. En primer lugar, depende un poco de la propia estructura de la compañía. Es decir, cuando tú estás haciendo ampliaciones de capital, ocurre un factor que es el de factor de dilución. Entonces, si estamos pensando a lo mejor en empresas cotizadas del estilo Banco Santander, Repsol, Telefónica, etcétera, no hay a lo mejor un propietario específico que necesita pues, herramientas de control por el hecho de que son tan grandes o hay tanto equity que necesitarías muchísimo dinero para controlarlas. Otra cosa distinta es si nos vamos a una empresa más pequeña en la que pues, tú puedas tener un 20, un 25% y puedas ejercer ese control. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás haciendo ampliaciones de capital continuamente, todas esas capacidades o todas esas armas de negociación / control / toma de decisiones, te las vas limitando. También es verdad que el equity es el, digamos, dentro de la estructura de capital, es el que primero se enfrenta a las pérdidas de una compañía. Por lo tanto, es más arriesgado y, por lo tanto, si alguien va a invertir en tu empresa, le tienes que dar una mayor remuneración por participar de ese proyecto y luego pues, ciertas primas. Esas primas pueden ser por iliquidez, porque es una empresa que no está cotizada, factor país, factor divisa, factor todo lo que quieras. Entonces, a lo mejor pues, te puedes plantar con una ampliación de capital en la que estás pagando un 15, un 20, un 25% o sea, como cost of equity. En el caso de la deuda es distinto. ¿Por qué? Porque esos bondholders o esos financiadores, mientras tú estés cumpliendo con las obligaciones de ese contrato que hemos dicho que puede ser o bien vía préstamo o bien vía bono, no tienen la capacidad de influir en el negocio más allá de ciertos covenants que pueda haber o ciertas restricciones que deben de garantizar que esos cupones se van a pagar. Entonces, yo creo que depende, porque por ejemplo, pues si ves que tu coste de deuda y tu coste de equity están muy parecidos, pues ahí puedes jugar algo más. Si de repente estás viendo que financiarte vía deuda porque los tipos de interés están al cero, te estás financiando súper barato, pues a lo mejor tiene más sentido. Y luego yo aquí haría otro añadido dentro de esta separación de equity y deuda de cuando financiarse vía lending, es decir, vía préstamo o vía bono, que también creo que es interesante. El tema del préstamo, en Europa tenemos siempre esa mentalidad de que suele ser lo más tradicional o lo más habitual, ¿no? Una empresa empieza a crecer dentro de la sofisticación que tiene a la hora digamos, de la vida de la empresa, pues siempre parte de un préstamo corporativo o de financiación de working capital o de líneas de crédito tradicionales. Eso también depende un poco del país, porque por ejemplo en España tenemos una capilaridad de los bancos enormes. Es decir, cualquier empresa tiene su gestor de empresa, está muy cerca, las nóminas, la financiación, el leasing, todo esto. Los bancos lo hacen muy bien en España. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en Estados Unidos el concepto es distinto y el acceso a los mercados de capital se ve de una manera distinta. En
Es verdad que también depende de los importes, porque, por ejemplo, si tú quieres pedir un préstamo de 20 millones de euros, pues a lo mejor tu banco va a decir, no, es que no entra por riesgo porque tengo muchísimo dinero que me estoy comprometiendo contigo. Sin embargo, si tú estás haciendo una emisión de bonos en las que participan 20 financiadores, cada uno se queda 1 millón de euros, pues a lo mejor tiene más sentido. Que no digo que desde el lending también se puede sindicar y también pueden participar varias entidades, pero hay veces que la estructuración de un bono es un marco común que sirve a todos los emisores y además, a todos los inversores, y que además, pues en el futuro es más fácil de revender un bono y salirte de la financiación que, pues a lo mejor un préstamo que es más ilíquido, no está cotizado, no puedes tradearlo, etcétera. Entonces, bueno, hay ciertos factores. Luego también, pues los inversores entran en juego factores como la fiscalidad, mandatos, etcétera. Que bueno, sería un poco el terreno de juego en el que cada uno de ellos van decidiendo por dónde moverse. ¿Y podrías explicarnos también el tema de, porque por ejemplo ahora acabas de comentar de revender un bono, y yo creo que hay muchas personas que simplemente tienen el concepto de la renta fija y de los bonos como simplemente el propio bono me va pagando los cupones y ya está. Como que no tienen el concepto de que se puede negociar con los propios bonos. Y que puedes perder dinero con un bono. Puedes perder, ganar dinero, sacar rentabilidad. Y me gustaría que explicaras un poco. Perfecto. Para la gente que a lo mejor no lo entienda. Genial. Primero, que se puede negociar con estos bonos y cómo funciona eso. Vale. Y si a lo mejor lo puedes relacionar con, a lo mejor la relación que tiene inversa con los tipos de interés y tal. Perfecto. Pues... Sí, sin duda. Además es una pregunta súper interesante porque siempre que hablamos del concepto de la renta fija, siempre pensamos, ¿no? Bueno, pues yo compro el bono y ya está, ¿no? Y voy a ganar el dinero que me está proponiendo o que me están dando de cupón. Se llama renta fija porque en algunos instrumentos, no todos, porque hay algunos que tienen tipos de interés variables. Es decir, que de fijo nada. Lo que sí que tiene fijo a lo mejor, pues es, a lo mejor sabes cuándo te dan el pago de cupón, etcétera, pero es que eso también pasa con los dividendos en las acciones. Entonces, la renta fija, por entenderla en su contexto, no deja de ser un contrato de financiación, en el que hay pues ciertas características. La más importante, pues obviamente, es el cupón. La otra es el nominal, que es cuánto dinero me están prestando o me están dejando, o yo estoy dejando. Y luego otro factor como la yield o la tasa interna de rentabilidad, que es básicamente entender si yo tengo en cuenta a cuánto compro el bono y cuánto me está pagando de intereses, cuál es la rentabilidad que ese bono me está dando. Como bien decías, los bonos se pueden revender, es decir, que tú no te tienes que quedar hasta la madurez. Obviamente, también depende, o sea, los bonos, lo primero también que debemos de entender es que son menos líquidos que las acciones. Entonces esto genera un cierto problema por el hecho de que, primero, los bonos se suelen emitir para inversores cualificados y profesionales. No hablo de las letras del tesoro, cosas así como más retail. O sea, yo me refiero a un bono corporativo de 50 millones de euros que emite una empresa, ¿vale? Por lo general, quienes participan de esas emisiones pues son fondos, son private debt, son hedge funds, son, bueno, al final, entidades que pueden asumir esos riesgos o que van buscando cierta rentabilidad que en otros sitios no encuentran. Entonces, como digo, teóricamente esos inversores pueden vender ese bono, pero ¿a qué precio? Aquí entran pues otros modelos de valoración, no sirve tanto los comparables, pero sí que vas jugando un poco con los tipos de interés del momento. Si pues un bono similar pues no sé, una letra, si es un bono a corto plazo, por ejemplo, si estamos hablando de un bono corporativo a 5 años y lo comparo con mi bono de 5 años, pues si el gubernamental está pagando al 4, el otro tiene que pagar 4 más un spread. Porque si no, compro el de Estados Unidos o el de España o el que sea y entre comillas estoy más seguro. Dicho esto, si yo lo he comprado a 1000 y luego al final me toca venderlo por 900 o por 800, pues obviamente ahí tengo una pérdida. Una pérdida que puede venir por diferentes factores. Puede ser porque hay mayor riesgo de crédito, que es que me fío menos de que me vayan a pagar. Puede haber riesgo de liquidez, es decir, que no encuentro contrapartida para venderle a nadie tal. Puedo tener riesgo de mercado, puedo tener pues, riesgo divisa, puedo tener riesgo país, puedo tener un montón de riesgos que obviamente impactan en ese mismo bono.
Volviendo también a la TIR, si por ejemplo yo estoy comprando un bono que al final me va a pagar 1.000.000 al final, y yo lo estoy comprando por 1.000.000 y cada vez me paga cupones de 5.000, pues esa, si yo cojo 5.000 dividido entre 1.000.000, esa es la tasa interna de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que los bonos se pueden comprar sobre par o bajo par, que se llaman a descuento. Por ejemplo, yo puedo comprar un bono a 900.000 que al final de toda su vida pues me va a pagar 1.000.000. Entonces, no solo estoy ganando los cupones, sino que también estoy ganando la apreciación hasta el final. Entonces, yo creo que es interesante porque obviamente el mundo de la renta fija es muy bonito y que además ofrece un entendimiento global a todos los inversores que también quieren aprender de equity. Primero porque no tiene ningún sentido valorar el equity si no sabes cómo llegar a él. Si yo quiero sacar el free cash flow to the equity, pero no sé tener en cuenta el peso de la deuda o la estructura de la deuda o incluso la subordinación estructural, que ahora lo explico, que tiene esa empresa, es que a lo mejor yo puedo decir, no, esta empresa vale tanto ya, pero es que no te has enterado que quien tiene la prelación de cobrar antes es una empresa que está al lado, que tiene una deuda más subordinada que tú y que hasta que no cobre esta subsociedad o hasta que no cobre este inversor, tú no te llevas nada. Entonces tú sobre el papel piensas, vale, pues yo creo que de free cash flow van a quedar 100. Ya, pero es que a lo mejor lo que necesitas es decir, el uso que le estás dando a esa financiación o a ese dinero, primero va para otro. Entonces, bueno, estos son factores que son muy importantes y que obviamente pues, animo, ¿no? a que todas las personas que tengan cierto interés por entender cómo funciona el mundo de los bonos, no con una mentalidad de trading, porque eso, como digo, es más institucional, pero sí con una mentalidad de estructura de capital, qué tipología de bonos pagantes, cuáles son los que son más junior, qué podría pasar si de repente hay un default, tiene diferentes tramos, hay unos que cobran antes, hay otros que cobran después. ¿Dónde estoy yo dentro de toda esta fiesta? ¿Estoy en el piso 1 o en el 10? Si pensamos que el dinero viene desde arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor, si estoy en el 1 y estoy en el equity y yo pienso que vale tanto, ya, pero es que no, si esta empresa tiene un valor en libros de no sé cuánto, ya, pero es que esto se lo quedan digamos, los acreedores senior secured. Vale, pues entonces de esto ya no me queda nada. Vale, es que, bueno, pero tiene caja, ya, pero es que primero de esa caja no hay suficiente para pagar a los acreedores de tal. Bueno, es que esta sociedad, ya, pero tiene 2 matrices y en los contratos de financiación de ese bono pone que primero cobra la matriz A y luego la matriz B y luego ya si queda algún claim residual ya se paga a los accionistas de la... Y dices, ostras, que algo que yo pensaba que valía tanto, a lo mejor vale 0. Y esto creo que ayuda mucho sobre todo a los inversores y a todo aquel que tenga un interés por aprender de valoración. Yo creo que el mercado de los bonos y la renta fija y demás, desde fuera al principio parece un mercado súper aburrido y tiene muchísimas más cosas por dentro y a mí por lo menos me ha gustado y de hecho queríamos que vinieras Sí. Por eso mismo, porque es como que no es simplemente un bono que compras que te da un cupón y demás, sino no. hay mucho detrás. Además, hay estructuras muy, divertidas y creativas. Por ejemplo, el mundo de las titulizaciones, no sé si conocéis más o menos. Por ejemplo, pues pongamos que yo soy un banco y yo estoy dando pues préstamos, tengo tarjetas de crédito, tengo pues no sé, préstamos al consumo, préstamos de automóviles y llega un momento en el que digo, oye, es que estoy prestando mucho dinero y lo que tengo que hacer es, oye, coger eso y sacarlo de mi balance porque primero quiero seguir prestando, pero es que ya no tengo capacidad o ya tengo demasiado digamos, dinero comprometido para pues, todo el tema de las necesidades de capital que tienen los bancos, tienen unos ratios, etc. ¿Qué pasa? Que entonces cojo todos esos préstamos, los cedo o digamos, los incorporo a una SPV y esa SPV con todos los claims, es decir, con todos esa gente pagando pues, las tarjetas de crédito, los préstamos, etc. Con eso se soporta una emisión de bonos. Entonces tú automáticamente te fondeas
y te quitas del balance pues todos esos productos que entre comillas pues no los quieres tener. Entonces, bueno, esto da pues creatividades de todo tipo, desde préstamos, como digo, muy, muy básicos hasta Project Finance, como ocurre pues en el caso de Santiago Bernabéu, que se hace a través de una SPV, el SPY Barça, en el que nosotros participamos también, que es a través de un fondo de titulización, que es una estructura muy interesante también, que se utiliza en España para un poco liberar ese claim que luego tienes frente a ciertos acreedores, etcétera. Y como digo, muy interesante echarle un vistazo al mundo de la deuda. Personalmente, y si yo fuese un inversor retail, lo haría todo a través de fondos de inversión. O sea, yo personalmente no compraría una letra al tesoro. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienes el dinero retenido hasta el vencimiento de esa letra. La puedes tradear o creo que pues a través de algún exchange puedes quitártela en el medio, pero ya me dirás, ¿no? O sea, no sé. Y en segundo lugar, por la fiscalidad. Tú piensas que cuando compras esa letra del tesoro, las letras del tesoro por lo general se compran a descuento, es decir, no te pagan cupones, pero tú compras a 900 y luego te dan 1000. Entonces ahí tienes la rentabilidad. Pero esa es la rentabilidad bruta. Te la van a dar con una retención probablemente del 19% y luego eso pues pasa a la base, que si no recuerdo mal, es la vía del capital mobiliario y tiene pues creo es de 0 a 6.000 el 19% y luego incrementando hasta el 26%. ¿Qué es lo que ocurre? Que los fondos de inversión en España, de momento, ¿vale? Esto es algo que quieren cambiar. Tú, por ejemplo, cuando tienes una rentabilidad dentro de un fondo de inversión y lo traspasas a otro fondo de inversión, no estás tributando por la plusvalía. Entonces, si yo, por ejemplo, gano de 900 a 1000, pongamos, por hacerlo sencillo, gano 100, menos retenciones, impuestos, tal, gano 80. 80 es lo que yo puedo reinvertir de la letra al tesoro. Si la vuelvo a comprar, pues lo mismo, ¿no? Y así, pues esos impuestos van quedando ahí. Sin embargo, si lo hago a través de un fondo de inversión, lo que yo puedo trasladar de fondo a fondo son los 100 íntegros. Esto no implica que yo el día de mañana, si voy a retirar, no voy a pagar impuestos, pero estoy haciendo un diferimiento y yo estoy generando compounding de los 20 también. Entonces, claro, yo prefiero tenerlos para generar compounding y ya dentro de 5 o 10 años o 20 o cuando me quiera retirar, ya podré sacar ese dinero y ya pagar por las plusvalías. Pero es una plusvalía que ya tendrá el efecto de toda esa parte no tributada por el camino. Entonces, personalmente creo que es el aspecto más interesante. Hay fondos de inversión prácticamente indexados, si no recuerdo mal, Vanguard o Amundi, etcétera, que las comisiones son de 0 o 10%, algo así, pues poco te tienes que complicar. Obviamente, mirar bien el asset class, mirar bien la divisa, porque bueno, pues me ha ocurrido, ¿no? Algunas veces casos de gente que dice, ya, pues yo he ganado tanto, no sé qué, y luego miras y bueno, ya, pero es por apreciación de divisa o es por tal. O sea, no sé si estás entendiendo bien en qué estás invirtiendo. Luego también hay otros productos, ¿no? Pues por ejemplo hay cover bonds que tienen pues colaterales por detrás. Luego hay cosas ahí que de verdad para crear carteras valen mucho la pena y creo que es la forma más sencilla como inversor retail de entrar al mundo de la renta fija. Yo creo que los últimos 15 minutos ya los dedicamos al fútbol, ¿no? Sí, David. Que es algo que David quería... Perfecto, pues. David y yo somos futboleros Ya a más no estaba, poder. ya estaba Por nervioso ello. ya. Él es boxeador, entonces... Bueno, nunca se sabe. Él es el protector de Eurostock. Perfecto. No, de Pues, hecho, esto lo voy a decir aquí. Sí, verdad. Viniendo aquí al podcast, casi me pega un señor por la calle. ostras, pues entonces. Sí, yo me quedo Era- flipando. Pero justo en la esquina de aquí arriba, porque Sí. me preguntó, ¿está la batería de las cámaras cargada? Por lo que sea, el señor entendió algo de trabajo Entra cosas. y le dijo, ¿cómo que trabajo tú? No sé qué. Y Se se pegaron. acercó aquí. Digo, Bueno, tenemos al boxeador yo aquí. estaba detrás pensando, Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a lo qué mejor hay pasa. que intervenir, ¿no? No. No me gustaría, pero... A lo mejor hay que intervenir. Nada, yo te quería preguntar por el Venga. tema del fútbol, que creo que es una parte muy interesante de tu canal, donde hablabas de, bueno, la serie de problemas que había tenido el Barcelona Sí, sí. y demás. Entonces, no sé, un poco explícanos de dónde surgió esa idea de hablar de fútbol. Imagino que tú también eres muy futbolero. Sí, sí. Y también, de hecho, nos decías que estabas con temas de
relacionados con el fútbol y tu trabajo. Sí, eso es. Entonces, todo lo que tú puedas contarnos. Bueno, pues la parte del fútbol nace, entre comillas, de estar investigando, de justo que coincidió con un momento de una publicación de cuentas del Fútbol Club Barcelona en su momento. Y me pareció muy útil llevar la parte de análisis financiero a, digamos, pues a un entendimiento global de lo que eran pues, las finanzas que en aquel entonces pues, se compartían en Twitter, en YouTube, etcétera. Y sobre todo, pues bueno, a mí siempre me ha gustado el fútbol, yo soy del Valencia, y entonces, pues bueno, siempre, bueno, últimamente por desgracia el Valencia siempre ha estado metido en ciertos problemas financieros que además pues me llevaban a leer más o a mirar cómo estaban financiándose, cómo lo estaban haciendo, la parte de deuda, las ampliaciones de capital, en este caso de Peter Lim, la parte, en fin. Y bueno, también por el trabajo hemos tenido la suerte de colaborar en proyectos y del mundo del fútbol. Concretamente, pues el SPA Barça o el Fondo de Titulización del Fútbol Club Barcelona, pues es una operación muy bonita en la que tuve el placer de participar. Y bueno, de todo esto, pues nace también un formato de vídeos que lo que busca es ayudar no solo a entender qué es lo que pasa en las operaciones especiales o en las operaciones del mundo del fútbol, de financiación, sino también algo de normativa económica de la liga. También, pues bueno, dentro del mundo de YouTube, pues también he hecho buenos contactos. Uno de ellos, pues Ramón Álvarez de Mon, con quien tengo buena relación, que también, pues en su momento, ¿no? Con el caso de Messi, si se iba, si no, si se podía inscribir, no podía inscribir, pues también fue un poquito un tiempo, ¿no? En el que la gente tenía muchas ganas por aprender. Y creo que tenía pues un trasvase bastante sencillo y poder enseñar lo mismo que enseñaba con casos que me inventaba yo a poderlos llevar al mundo del fútbol y la verdad que fue un nicho también muy, muy, muy interesante y bueno, pues ahora mismo pues creo que es algo, ¿no? que a la gente le interesa y que se ha quedado un poco también en la parte del canal, ¿no? CFA, fútbol, son las dos grandes vertientes. ¿Y nos podrías decir un poco qué le sucede al Barça? ¿Cuál es la situación financiera actual del club? Bueno, estamos justo ahora a expensas de que puedan presentar la próxima memoria. El problema del Fútbol Club Barcelona, desde mi punto de vista también, y esto creo que es algo notorio, pues ha habido unos años anteriores con una gestión que no se hizo correctamente, en la que los costes pues eran desorbitados para la capacidad de generación, también una caja muy, muy, muy estresada, salarios crecientes y al fin y al cabo, pues esto sí entra un poco en la dinámica de no ganar todos los títulos que deberías y luego, por desgracia, pues un poco el trigger del COVID, pues te deja una situación en la que hay que reestructurar. Esa reestructuración pues hay gente que la valora de forma positiva, gente que la valora de forma negativa, las tan famosas palancas. Yo siempre he sido de la opinión que vender patrimonio operativo del club es algo que hay que tener, que hay que ver con muchísimo cuidado. A día de hoy el Barcelona está bastante mejor que como estaba. Es decir, que el Barcelona ha podido encontrar, sobre todo por algunas vías de negocio, merchandising, marketing, sponsors, etcétera, que le va muy bien. Ha hecho una reducción salarial muy grande y en ese caso va por el buen camino. Luego, lo que creo que sí que le ha penalizado es la forma de llegar ahí. Con el caso sobre todo de Barça Studios, que fue pues una de las cosas que en su momento desconcertaron un poco por la forma en la que se hizo esa operación, con unas valoraciones que incluso el propio auditor en sus notas decía que eran un poco grises, con una puesta en equivalencia de una parte del negocio que tampoco le sirvió para luego el límite de coste de plantilla deportiva, y es algo que ellos mismos pues ahora mismo se han lastrado con un problema que han ocasionado ellos. Es decir, intentaron obtener una solución en el corto plazo que luego pues al final pues no han conseguido inversores suficientes para poder llevarla a cabo. Entonces es un poco esa dualidad entre
Si lo mirásemos, por ejemplo, en una inversión, pues la tendencia a largo plazo es positiva, es favorable, pero hay algunos aspectos que hay que pulir y que, bueno, pues este año ya se ha visto con el mercado de fichajes, han estado muy limitados por la liga, por los impagos. Este año siguiente van a tener que afrontar otros 60 millones de euros de impagos. Probablemente lo puedan salvar si finalmente firman el contrato con Nike, nuevos sponsors, etcétera. Veremos el SPY si empieza a funcionar las fechas que ellos quieren. Esto también, pues como todas las obras, ¿no? Como si te la haces en casa. A ti te dicen, sí, en enero, y luego estás en febrero que no tienes aún ni la cocina. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero en cualquier caso irían por ahí los tiros. Cuando tengamos la nueva memoria, pues yo suelo poner pues una serie de tweets y unos vídeos pues explicando un poco la situación y bueno, interesante de seguir y es un poco la idea. Y tú que has visto tantos estados financieros de clubes y demás, ¿qué es la parte más importante de un equipo de fútbol? Porque al fin y al cabo los activos de cierta forma de un equipo de fútbol son los futbolistas. Sí. Pero claro, eso no se refleja como tal, o no muy bien, creo yo, en balance, ¿no? A ver, más que en el balance, yo creo que todo depende de la capacidad del club de generar beneficios operativos. Es decir, que la propia actividad del club sea la que lleve para adelante las inversiones y es decir, que sea de lo que se financia el equipo. Los salarios lastran enormemente, es decir, es un coste de los más importantes. Y luego a nivel de ingresos tenemos diferentes áreas, ¿no? La primera es la deportiva, pues por ejemplo campeonatos, etcétera, si ganas la Champions, los premios, todo eso. Tenemos marketing, tenemos también los derechos de televisión y luego pues algunas más, ¿no? Es decir, cada uno reporta de una manera distinta. Pero si tú no eres capaz de que esos ingresos sean superiores a tu propia estructura de gastos, pues ahí tienes un problema. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Que muchos equipos, pese a que se pueda considerar también como ingreso operativo, etcétera, las plusvalías o la venta de jugadores, y eso que hay equipos que lo hacen muy bien, sacar, por ejemplo, todos los veranos de fichajes, pues 40, 60 millones de plusvalías. El Benfica es un genio, ¿no? El Benfica, por ejemplo. Es una locura, ¿eh? Sí, Pues sí. Sevilla hasta hace unos años. Por ejemplo, el Villarreal aquí en España también. Es decir, todo lo que no salga de esas partidas de verdad de ingresos, que no sean capaces de machear y de superar la parte de gasto, luego todo lo demás es muy complicado. Es lo primero que te fijas, en el ratio que tienes de cubrir tus gastos con los ingresos operativos. Bueno, y se me olvidaba también la parte de estadios, sería un poco también. ¿Y sabes más o menos de dónde provienen, ya como última pregunta para terminar, de dónde provienen la mayor parte de los ingresos de un equipo de fútbol? Sí. ¿Si es de las entradas o...? Sí, como decíamos, estas cuatro verticales, los sponsors estarían más en la parte de marketing, sí. Competiciones, derechos televisivos y luego, si no me lo dejo, la parte de estadios, ticketing, etcétera. Claro. Es un poco... obviamente, pues ahora se está intentando darle una vuelta, utilizar los estadios pues, para hacer conciertos. Claro. O sea, ahora hay cierto interés por desarrollar este tipo de verticales, pero esas son los más importantes y el gasto más clave son los salarios, y además los salarios que no se pagan mes a mes, sino que se pagan cada 6 meses. Es decir, se pagan a mitad de año y a final de año. Por lo tanto, el estrés de tesorería que le metes en esos 2 puntos es altísimo. O sea, imagínate las nóminas del Real Madrid o del Barcelona, pagar el 50%, bueno, con los impuestos obviamente, con el 50% que se queda Hacienda, pues todo eso tener que desembolsarlo en 2 tramos. O sea que tiene su historia. Lo único que podemos decir es que el Barça ya no está en quiebra. Sí. Bueno, o sí. O sea, a día de hoy no lo está, porque mientras los acreedores no sigan financiando y los ingresos sigan creciendo y siga habiendo cierta luz al final del túnel, a día de hoy el Barcelona, pues dentro de sus limitaciones, pues o sea, sigue pudiendo funcionar y es competitivo. Este año además lo está haciendo bastante bien. El tema está en que obviamente, o sea, de dónde se viene a dónde se está mucho mejor, pero eso no quita que siga habiendo ciertos problemas estructurales que hay que trabajar, y entiendo que es un poco la prioridad del club. Bueno, yo como madridista no estoy muy preocupado, la verdad. Soy el único culé yo de aquí. Sí.
Bueno, pero siempre Siempre hay Unión una oveja Deportiva negra, Las de todas Palmas formas. primero. Nada. Las Palmas siempre primero. No, de hecho yo ahora me estoy empezando a interesar por el tema del Tenerife, porque el Tenerife está teniendo unos problemas muy serios, no solo deportivamente, sino económicamente. Tema ahí de ampliaciones de capital, de los socios y demás. Entonces, bueno, haré como tú e investigaré el Tenerife. Perfecto. Y nada, ya para dejarte que te tienes que ir en nada, muchísimas gracias por venir a Territorio Inversor. Y nada, darte las gracias también no solo por venir, sino por el trabajo que has hecho en YouTube y que de cierta forma a nosotros nos ha guiado también. Perfecto, pues nada, como he dicho anteriormente, el placer es mío, súper a gusto. Encantado de pasarme por aquí. A la próxima y bueno, pues me alegra mucho también haber ayudado un poquito pues a que proyectos como este salga para adelante y os deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Y a la audiencia, pues nada, suscribirse en YouTube y en Spotify, las 5 estrellas de valoración, like y nada. Como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.